guardabosques, trabajadores forestales, cazadores y otras personas del bosque. ¿Cuál es la experiencia aterradora en el bosque que todavía no pueden explicar? Esta es la historia de mi hermana menor, a principios de sus 20 años. El año pasado estaba en Colorado y fue a hacer senderismo con una amiga. El plan era subir la montaña, detenerse a la mitad y acampar, y luego terminar la caminata a la mañana siguiente. Empezaron la caminata y se detuvieron a acampar a mitad de camino. Ella dijo que esa noche empezó a llover a cántaros, lo que significaba que arriba lo más probable es que hubiera nieve. A la mañana siguiente continuaron la caminata, pero se empezó a complicar. Su amiga solo llevaba sandalias y no botas adecuadas para senderismo, porque no esperaban la nieve. Se detuvieron junto a un arroyo y estaban decidiendo si regresaban porque no estaban bien preparadas, cuando escucharon un débil ayuda. Las dos se quedaron quietas. Lo escucharon otra vez. Decidieron seguir arroyo arriba hacia la voz de la mujer. Llegaron a un claro cubierto de nieve y encontraron a una mujer acostada allí con ropa deportiva básica, mallas, una chaqueta ligera tipo suéter y zapatillas deportivas. Mi hermana dijo que las piernas de la mujer estaban hinchadas, con cambios de color y con cortes muy feos. Mi hermana le preguntó cuánto tiempo llevaba ahí y la mujer dijo que solo unas horas. Mi hermana le dijo, bueno, tenemos que bajarte de esta montaña. La mujer respondió, no, tengo que subir la montaña, ahí es donde está estacionado mi auto. Mi hermana le dijo que no había acceso para vehículos en la cima de la montaña, lo cual era una señal de que la mujer estaba confundida. La bajaron de la montaña y mi hermana no dejaba de decir lo confundida que estaba. Llegaron abajo y encontraron el auto de la mujer. Por cierto, durante todo esto mi hermana no tenía señal para llamar al 911. En fin, mi hermana le dijo a la mujer que la iba a llevar al hospital, pero la mujer insistía en que solo quería volver a su posada, un alojamiento con desayuno. Mi hermana la llevó hasta allá manejando el auto de la mujer. Cuando la mujer llegó a la posada, un alojamiento con desayuno, les dio las gracias y entró. Mi hermana habló con los dueños y les dijo, tienen que llamar a un paramédico, está muy confundida y no está actuando de manera normal. Llamaron a un paramédico y la trasladaron a un hospital. Resultó que la mujer era de Chicago, tenía presión arterial baja y era la primera vez que hacía senderismo en una montaña. Además estaba sola. Se desmayó durante la caminata y luego nevó con fuerza. Tenía hipotermia y creía que solo había estado ahí unas horas. En realidad pasó toda la noche afuera, en la oscuridad, con frío y sola. No puedo imaginar el terror que debió sentir. En fin, mi hermana fue a verla al hospital y la mujer le agradeció por haberle salvado la vida. Todavía mantienen un poco de contacto. Este verano me pasó algo medio inquietante cuando era estudiante de ciencias forestales. El bosque en el que trabajaba estaba a unos 20 kilómetros del pueblo más cercano, que tenía alrededor de 1200 habitantes, y normalmente salíamos para la tarea que tuviéramos que hacer en el bosque como a las 7 de la mañana. Así que llegábamos al bosque más o menos a las 7:30 de la mañana y, cuando íbamos unos 12 kilómetros por el camino, doblamos una curva muy despacio y vimos algo que al principio pensé que era un arbusto raro o una estatua, pero en realidad era una persona, sentada en un tocón tallado a un lado del camino, simplemente ahí sentada. Lo que de verdad me desconcertó fue que esa persona llevaba una parca y, debajo, un pasamontañas, en pleno verano. Pasamos junto a esa persona muy despacio y levantó una mano para saludar lentamente mientras pasábamos, y fue súper inquietante. Después de eso no la volvimos a ver, pero sí hizo que a veces me sintiera un poco más incómodo al salir de excursión, sobre todo cuando iba solo. No es mi historia, sino la de mi papá. Cuando él tenía 20 y tantos, se estaba quedando con mi mamá en una cabaña pequeña en los bosques de Colorado. Era bastante remota, había otra cabaña a unos 2 kilómetros y un campamento, quizá a unos 4 km valle abajo. Ya entrada la tarde, él estaba pescando solo en un río cercano. Cuando empezó a bajar la luz, decidió dar por terminado el día y volver a la cabaña para cenar. Mientras caminaba de regreso por el bosque, le dio una sensación inquietante de que lo estaban observando, pero no podía ver a nadie ni nada. Siguió caminando y, de repente, escuchó cómo se rompía una rama detrás de él. Se detuvo y miró hacia atrás buscando de dónde venía el sonido, pero aún así no vio nada. Continuó caminando, nervioso y un poco más rápido, y entonces escuchó otra rama romperse. Se dio la vuelta de golpe y, otra vez, nada. Esto pasó como 3 o 4 veces, pero cada vez que se detenía a escuchar y a mirar, todo quedaba en un silencio total y no se movía nada más. Para cuando por fin llegó a la cabaña, ya casi estaba oscuro. Nunca supo qué era lo que lo seguía, pero fuera lo que fuera, después de eso lo dejó en paz.
Su mejor suposición fue que quizá un puma lo estaba acechando o algo así. De todos modos fue realmente perturbador. Un par de buenos amigos míos combaten incendios y, en el estado de Washington, en verano suele haber muchísimo trabajo. Este año, una cuadrilla bastante grande, de unos 10, estaba metida muchos kilómetros dentro de las Cascades, abriendo líneas cortafuego. Me refiero a algo así como 90 kilómetros lejos de cualquier cosa, en medio de la nada. Mientras avanzaban a pie llegaron a un claro y había 2 helicópteros Black Hawk aterrizados y unos 7 militares totalmente armados. Todos les apuntaron con sus rifles a la cuadrilla y exigieron saber qué estaban haciendo ahí. Mi amigo les dijo que estaban abriendo líneas contra incendios y que tenían programado estar allí. Les dijeron que se dieran la vuelta y olvidaran que habían visto algo ahí arriba. Mi amigo dijo, pero esto es trabajo del gobierno, tenemos que hacerlo, es nuestro trabajo. El militar respondió, hoy no, ya terminaron, lárguense de aquí ahora mismo. Una situación muy al estilo de Poder sin límites. Nunca había querido tanto saber qué demonios estaba pasando ahí afuera. Hace unos años, cuando yo tenía alrededor de 14 años y mi hermano 9, mi papá, mi hermano menor y yo fuimos a cazar venados por la tarde, justo antes del atardecer. Mientras caminábamos por el bosque, antes incluso de empezar, mi hermano menor me jaló del brazo y me preguntó si yo veía eso. Le dije que seguramente era su imaginación y soltó mi brazo. Unos minutos después, ya no lo escuchaba caminar detrás de nosotros, así que me di la vuelta y vi que había desaparecido. De inmediato se lo dije a mi papá y lo buscamos por, como mínimo, media hora, hasta que él apareció de la nada caminando hacia nosotros, cubierto de lodo, como si se hubiera caído en algún lugar. Con mucha preocupación le pregunté a dónde había ido y él solo me miró fijamente, diciéndome que no podía recordarlo y que pensaba que nunca se había ido. Después se comportó con normalidad, como si no hubiera pasado nada. No sé si esto de verdad le parezca aterrador a alguien más, pero sacudió bastante a toda mi familia, incluyéndome. Y para responder algunas de sus preguntas, varios me han preguntado si podía decirme o mostrarme dónde había estado y la respuesta es no. Como dije, aunque no lo había especificado, así que quizá fue culpa mía, me dijo que no podía recordar nada, ni lo que pasó, ni por qué estaba cubierto de lodo, ni por qué se alejó en primer lugar, ni siquiera que se hubiera alejado. Lo único que dijo poder recordar fue que dio unos pasos lejos de nosotros después de ver a una venada detrás de él, y eso es todo. Me dijo que de verdad no recordaba haberse alejado y actuó como si no hubiera pasado tiempo. Además, alguien preguntó qué tan lodoso estaba. Recuerdo claramente que antes de eso hubo varias alertas por inundación y lluvias fuertes, pero no era como lodo hasta las rodillas. Era a mediados de otoño y recuerdo que me irritaba que el lodo y las hojas se pegaran a mis botas. No estaba empapado en lodo cuando lo encontramos, pero sus rodillas y las palmas de sus manos estaban cubiertas, además de tener algunas manchas aquí y allá en la ropa. Otra persona preguntó si le pregunté qué vio al principio. Después de todo el incidente, él me dijo que había alcanzado a ver a una persona alta de pie junto a un árbol, lo cual, para ser totalmente honesto, pongo en duda. De niño, yo también tenía una imaginación enorme y era muy paranoico, algo que creo que heredamos de nuestra mamá. Por último, alguien preguntó cómo lo encontré. No sé si esa sea la forma correcta de decirlo. En fin, los tres íbamos caminando hacia el norte y, cuando lo encontré, él salió trotando del bosque, esquivando árboles, desde el oeste. Antes de llegar conmigo casi no habló, hasta que corrí hacia él, lo abracé y le pregunté si estaba bien. He vivido en el desierto de gran altitud casi toda mi vida, a unos 1800 metros sobre el nivel del mar, por si te lo preguntas. Estaba montando mi caballo solo, en medio de la nada, en las Badlands, sin árboles y casi sin matorrales, así que los sonidos se oyen a mucha distancia y no hay donde esconderse por mucho tiempo, cuando de repente él levantó las orejas. Siento que se me eriza la piel, como si nos estuvieran observando. Mi caballo, que normalmente era muy tranquilo, empezó a entrar en pánico. Yo empecé a marearme mucho y mi caballo tropezó. Me desmayé. Vuelvo en mí como una hora después, a unos 4 km del lugar donde empezó todo, y todavía estaba montado. Él estaba espumando de sudor y temblando por completo. Aún no estoy seguro de qué pasó. Tenía suficiente agua y comida. Hacía un clima templado y con brisa, así que no creo que el clima, la deshidratación o el hambre hayan sido un factor. Nunca antes ni después me había desmayado, y ese era el caballo más confiable y tranquilo que he tenido. Ahora me vuelve a dar una sensación horrible solo de pensarlo. Crecimos viviendo en la reservación Opi/Diagonal Navajo. Mi mamá y yo les estábamos dando de comer a los caballos muy temprano en la mañana, antes de que yo fuera a la escuela,
Todavía estaba casi completamente oscuro, cuando escuchamos un zumbido grave y tenue. Los caballos empezaron a ponerse muy nerviosos, incluidos los nuestros. Sudaban, caminaban de un lado a otro, con las fosas nasales dilatadas, se les veía el blanco de los ojos, todo eso. Les dimos de comer y salimos del granero o cobertizo tratando de entender qué había pasado. Después de revisar el horizonte buscando cualquier cosa, entrecerrando los ojos lo mejor que pudimos, miramos hacia arriba y había una especie de triángulo negro flotando justo encima de nosotros. Era casi completamente silencioso. Estaba exactamente sobre nosotros, así que no podías verlo a menos que miraras directamente hacia arriba, y se sentía tan cerca que yo podía tocarlo. También era bastante grande, como un triángulo alargado, liso y negro. Viéndolo en retrospectiva, en realidad era bastante impresionante y hermoso. Mi mamá me agarró y corrió de regreso al cobertizo. Esto fue antes de que los teléfonos celulares fueran algo común, así que solo me apretó contra ella y me dijo que no hiciera ni un sonido. Esperamos lo que se sintió como una eternidad, pero probablemente solo fueron 2 o 3 minutos más. Los caballos ni siquiera estaban comiendo, solo caminaban de un lado a otro dentro del cobertizo. Por fin los caballos empezaron a calmarse para comer y mi mamá salió. Ya no estaba. El resto del día sentimos como si tuviéramos gripe y yo me quedé en casa. Nunca se lo contamos a mi papá. Creo que era algún tipo de aeronave militar, porque cerca de la reservación hay instalaciones militares discretas y secretas, pero quién sabe. Tenemos un campamento al que vamos durante los meses de caza y, fuera de esa temporada, más o menos cada 2 fines de semana. Para llegar, tienes que salir de una carretera principal hacia un camino de grava, manejar unos 2 kilómetros y luego tomar otro camino de grava de 1 kilómetro. Está ubicado entre algunos campamentos más, además de algunas personas que viven por ahí. Por lo general es tranquilo. Hay coyotes y linces rojos. Los linces rojos son los peores por su grito horrible. Suena como una mujer llorando y pidiendo ayuda. También ha habido una pantera negra y perros salvajes. En 2013 estuvimos en el campamento para Acción de Gracias. Cazamos, pescamos, cocinamos, bebimos, todo ese tipo de cosas típicas del campamento. Una noche estábamos sentados alrededor del fuego, contando historias graciosas y simplemente escuchando el silencio del bosque. Mientras hablábamos, todos escuchamos un ayúdame. Al principio pensamos que era un lince rojo. Escuchamos un poco más y lo oímos otra vez. Era la voz de un hombre gritando, ayúdame, una y otra vez. Nuestro primer instinto fue agarrar las armas. El segundo fue ir hacia la voz, pero nunca sabes con qué te vas a encontrar en el bosque. Estaba oscuro y hacía frío. Los cazadores conocían muy bien la zona. Llamamos a la policía y les explicamos todo a los agentes que respondieron. Lo raro fue que nunca lo escuchamos ni una sola vez mientras los agentes estuvieron con nosotros. Ni una vez. Los agentes se fueron y volvimos a oír al hombre, repitiendo ayúdame. Aproximadamente media hora después, los agentes regresaron y no escuchamos ninguna petición de ayuda. Otra vez, silencio. Todos decidimos que lo mejor era entrar al campamento por esa noche. Nunca supimos qué fue lo que pasó. Solo he vuelto al campamento una vez desde entonces. De verdad me asustó bastante. He vivido en las montañas Smokies la mayor parte de mi vida. En cualquier lugar donde he vivido en las Smokies, he estado completamente rodeado de bosque, como es natural. Una noche, como a la 1 de la mañana, estaba sentado en mi porche tomando una cerveza. Si no has vivido por aquí, en verano la naturaleza es ruidosa, no es silenciosa. Las cigarras zumbando, las ranas croando, etc. Es como el ruido blanco definitivo. Mientras me tomaba mi cerveza, noté que todo en el bosque se había quedado en silencio. Eso es bastante fácil de notar cuando vives aquí, porque eso no pasa. De repente, escuché el sonido más aterrador que he oído, creo que a unos 30 o 40 metros de mí. Fue un grito fuerte, estridente, literalmente de los que te hielan la sangre, muy agudo. Sonaba no humano. No era un puma, porque ya los he escuchado antes, y además son raros en la zona donde vivía. Me puse de pie, dije en voz alta me largo, y me metí a la casa de inmediato. Fue la primera y única vez que pasó algo así. Todavía vivo en la misma casa, y todavía tomo la misma cerveza en el mismo porche. Un amigo y yo estábamos caminando por el bosque. Él se quedó en el campamento y yo fui a revisar unas cosas a casi 1 kilómetro de distancia. De repente, como si alguien hubiera accionado un interruptor, el bosque se quedó en silencio. No había viento, ni hojas moviéndose, ni pájaros. Solo el silencio más inquietante que he vivido. Después de unos minutos, de pronto todo volvió a la normalidad, con los sonidos típicos del bosque. Pensando que quizá me había dado una convulsión o una sordera temporal o algo así, regresé rápido al campamento,
solo para ver a mi amigo ahí parado con una expresión de confusión y miedo. Debí tener una cara parecida porque de inmediato me preguntó si yo también había escuchado el silencio. Intentamos encontrar una explicación, pero un silencio absoluto en el bosque parece imposible, y más aún que haya sido tan repentino. Mis amigos y yo estábamos en el bosque, muy adentro de la Sierra Nevada, en la zona rural de California, y decidimos alejarnos unos cuantos kilómetros del sendero para llegar a un río y disparar a unos blancos con nuestro rifle. El camino estaba lleno de huesos de venado y marcas de garras de oso, así que estábamos bastante asustados, pero por fin llegamos al lugar donde armamos el campamento. Veo a lo lejos, como a casi 1 kilómetro río arriba, a 2 hombres caminando hacia nosotros justo en la dirección hacia la que estábamos disparando. Les grito a los demás que dejen de disparar y nos quedamos mirando a esos hombres, con los ojos bien abiertos, de unos 20 y tantos y 30 y tantos, caminando rápido junto al río, cuando de repente los dos deciden meterse y saltar al agua. Aquí aclaro que el río iba muy rápido, podía arrastrarte fácilmente y hundirte, y definitivamente no era seguro para nadar de forma casual. Vimos como ambos hombres eran arrastrados hacia nosotros corriente abajo. Uno de mis amigos, digamos que se llama Mac, decidió ser valiente, se acercó a la orilla y extendió un pedazo de madera para que se agarraran mientras pasaban. Los dos se aferraron y Mac fue el héroe, jalándolos hasta la orilla. Cuando todos recuperamos el aliento, les preguntamos qué estaban haciendo aquí, porque era un lugar súper remoto, estaban al menos a entre 4 y 6 kilómetros del sendero más cercano, y por qué se habían metido a un río tan peligroso. Ellos nos dieron respuestas cortas como: solo nos estábamos divirtiendo y solo estábamos nadando libremente en el río, mientras nos miraban de una forma muy desagradable. De inmediato se me erizó la nuca y cada parte de mí me dijo que querían hacernos daño. Les decimos que vamos a volver al sendero y ellos dicen que van a venir con nosotros. Dado que estábamos tan lejos de cualquier lugar y esos tipos claramente estaban bajo los efectos de algo y eran un peligro incluso para ellos mismos, a regañadientes aceptamos que nos siguieran. Fue la caminata más silenciosa de mi vida. Sentía que estaban tratando de evaluar si podían ganarnos en una pelea. Éramos 3 y ellos 2, y nosotros teníamos el rifle, pero éramos jóvenes y muy nerviosos. No sé cómo explicarlo, pero la caminata fue estar posicionándonos todo el tiempo con el lenguaje corporal, sin pelear directamente. Ellos se acercaban al arma e intentaban estar los dos cerca, y nosotros respondíamos poniéndonos entre ellos y el arma de la manera más natural posible mientras subíamos por un sendero lleno de marcas de garras de oso y excremento. Al final llegamos al auto y decidieron que no éramos objetivos adecuados, así que siguieron su camino. No tengo idea de qué hacían 2 tipos al azar arriesgando la vida en un río helado y embravecido en la Sierra Nevada, ni por qué sintieron la necesidad de medir si podían atacar a 3 adolescentes, pero me alegra que no pasara nada ese día. Cuando tenía 6 años, mi hermano gemelo y yo pasábamos gran parte del verano en la casa de mi niñera y su esposo. Eran una pareja muy amable, con mucho dinero para los estándares de la zona, y para mí ese lugar se sentía seguro y divertido. Ahí también convivíamos con sus 2 nietos, un niño y una niña de edades parecidas, así que casi siempre estábamos jugando en grupo. Un día a mitad del verano, los 2 niños querían jugar a algo que a nosotras no nos interesaba y la nieta y yo nos molestamos. Decidimos alejarnos un rato y fuimos a cortar flores en el borde del bosque, convencidas de que eran inofensivas, aunque en realidad eran cicuta venenosa. Éramos niñas y no dimensionábamos el riesgo. Mientras caminábamos, nos metimos sin querer en la propiedad del vecino y vimos una abertura entre los árboles, como un sendero viejo y muy marcado que se internaba en el bosque. Por curiosidad, dejamos las flores y seguimos ese camino. El sendero no tenía nada especial, pero sí se notaba que llevaba tiempo ahí. En un punto apareció un puentecito que nos desconcertó porque nos habían dicho que por esa zona no había arroyos, y aún así el puente existía, aunque debajo solo había un cauce seco. Seguimos avanzando sin pensar demasiado, hasta que llegamos a un claro donde el sol entraba con fuerza, rodeado por piedras colocadas en círculo. En el centro de ese círculo había un pozo enorme de piedra, tan grande que tenía escalones integrados en la pared, formando una espiral hacia abajo. Mi amiga se quedó fascinada y tiró una piedra para oírla caer, pero no escuchamos que tocara fondo. Mientras buscábamos más piedras, yo me fijé mejor en las rocas grandes del perímetro y vi algo que me heló. No eran simples piedras, tenían nombres y fechas tallados. Me di cuenta de que estábamos en un cementerio, escondido en medio del bosque, lejos de los adultos. Apenas procesé eso, mi amiga se quedó quieta y me tocó para que mirara hacia el borde del claro, del otro lado del pozo. Allí, apenas dentro de la sombra de los árboles, había una silueta oscura mirándonos. Nos quedamos paralizadas.
La niña me tomó de la mano para irnos, pero el miedo me dejó clavada. La figura no se movía, hasta que una nube cubrió el sol y el claro se volvió más sombrío. Entonces esa cosa avanzó un poco y pudimos distinguir que parecía un adulto con una túnica larga y oscura, con capucha que le tapaba la cara. En ese momento reaccionamos y salimos corriendo. Corrimos por el sendero como pudimos, sin mirar atrás más de lo necesario. Mi amiga iba más rápido y llegó primero al puente. Yo la alcancé poco después y, al cruzar, miré hacia atrás. La figura estaba allí, parada en el borde del puente, como si nos hubiera seguido hasta ese punto y solo nos observara. Grité, entré en pánico y seguí corriendo. En la huida me tropecé con una raíz, me rasgué el pantalón y me lastimé fuerte la rodilla, pero me levanté y no paré hasta salir del bosque. Llegamos a la casa gritando y llorando. El abuelo estaba en el patio y corrió hacia nosotras al vernos así. Estábamos fuera de control, y por más que los adultos intentaron calmarnos, no podían. Nos bañaron, nos cambiaron la ropa y trataron de convencernos de que no había nadie en el bosque. Pero cuanto más lo decían, más desesperadas nos poníamos, porque para nosotras había sido real. Durante meses no quisimos ni asomarnos al patio trasero. Con el tiempo, la mayoría de los adultos concluyó que habíamos imaginado todo y que nuestra historia era producto del miedo o de la imaginación. Al verano siguiente, durante la fiesta del 4 de julio, un adolescente se burló de nosotras e insistió en que mentíamos. Nos presionó hasta que le dijimos dónde estaba el sendero y nos obligó a llevarlo. Yo fui aterrada todo el camino. Sin embargo, cuando llegamos al lugar donde recordábamos la entrada, no había sendero. No había apertura entre los árboles, solo había un crecimiento denso de plantas. El chico intentó meterse entre la maleza, terminó lleno de picaduras y se metió en problemas por arrastrarnos allí. Desde entonces, muchos niños se convencieron de que lo habíamos inventado. Pasaron 15 años. Yo ya tenía 22 y casi no pensaba en lo ocurrido, hasta que mi mamá me comentó que el abuelo había fallecido. Al preguntarle qué pasó, al inicio evitó el tema, pero insistí y me dijo que se había quitado la vida en su garaje. Fue un golpe fuerte, porque era alguien que yo recordaba como amable y estable. Luego vino lo peor. Su nieta, mi amiga de la infancia, fue quien encontró el cuerpo. Según mi mamá, alrededor había cuadernos y escritos acumulados por años, incluso desde los años 70, donde él hablaba de demonios, espíritus y supuestos tratos con esas cosas. También dejó notas para su familia. En una de ellas, le pedía perdón a su nieta por no haberla protegido del demonio del pozo. Y a su esposa le pedía perdón por irse, diciendo que era la única forma de protegerla. En esos escritos, la explicación de su riqueza aparecía ligada a esos pactos, y él insinuaba que con el tiempo vendrían a cobrar y que el precio sería su familia, por lo que decidió quitarse la vida antes de hacerles daño. La familia y la gente cercana lo interpretaron como un problema grave de salud mental, tiraron los cuadernos y no hubo mayores investigaciones. Yo intenté racionalizar lo que vivimos de niñas como una reacción extraña, quizá por haber estado manipulando cicuta o por el miedo y la sugestión. Pero siempre me ha pesado el hecho de que las dos vimos lo mismo y reaccionamos igual, al mismo tiempo. No recuerdo cada detalle con precisión tantos años después, pero sí recuerdo el terror y aún tengo la cicatriz en la rodilla. Desde entonces, no le tengo pánico al bosque como tal, pero sí me quedó un respeto muy serio por ciertos lugares y por no meterse con cosas que no entiendes.